Yo voy a grabar para que quede grabado. Bien, ¿qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo en las clases anteriores que hablamos de Hanukkah, ¿no es cierto? Hicimos un paréntesis, Hanukkah, y luego vamos a retomar lo que estuvimos viendo en aquel entonces y vamos a seguir con este estudio. ¿Qué estábamos viendo? Estábamos viendo respecto de la estructura de la nación, la estructura del pueblo de Israel como una nación. ¿Se acuerdan? Bien rápido. La nación de Israel tiene cuatro brazos que hace que la Torá pueda interactuar con la nación. ¿Cuáles son estos cuatro brazos que permiten la interacción de la Torá con la nación? Dijimos que era el rey de Israel, dijimos que eran los Kohanim, ¿cierto? Dentro de ellos están obviamente los levitas. Dijimos también que era el profeta de Israel también es un ente, un líder espiritual dentro del pueblo de Israel que genera interacción entre el pueblo y el profeta. Y por último, hablamos acerca de los dayanim, de los jueces, ¿ok? Y ahí nos hemos quedado estudiando respecto de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Vimos que la estructura esta de la Torá, ¿no es cierto?, de tener jueces en la nación, dentro del pueblo de Israel, es una estructura que también se va a pasar luego a las Keilot, a las congregaciones. Si estudiamos el Brit Hadashah, nos vamos a dar cuenta que la estructura de la organización de las congregaciones estaban también compuestas por ancianos. Estos ancianos, que eran más de uno, eh, hacían esta labor de juzgar, de poder difundir, de poder activar la Torá en medio de las congregaciones y eran también quienes tomaban decisiones de carácter espiritual en medio de las comunidades. Entonces, vimos que primera de Tito, o Tito capítulo 1 versículo 5 nos habla acerca de los ancianos, cuáles son los requisitos, las características que debían tener los ancianos, ¿no es cierto? Vimos que en Hechos capítulo 15 también ahí aparecen los ancianos tomando decisión. Eh, ¿Me escuchan bien todos, no? ¿Todos me oyen bien? Sí, perfecto. Me oyen bien acá, pastor. Me parece que puede ser su señal. De todas maneras, yo voy a intentar conectarme a la señal de mi teléfono porque también me aparece aquí que tengo baja señal. Así que voy a ver si es que me puedo conectar acá. Disculpen todas las interrupciones, pero estamos en vivo. Ya, ahora sí, de nuevo, partimos de nuevo. Esas son las cosas que hemos visto. Estuvimos viendo la estructura de la nación, cómo la Torá interactuaba con estas personas. Vimos que en las Keilot también se requiere una estructura, idealmente una estructura, ¿no es cierto?, que permita que la Torá tenga difusión, que tenga interacción, ¿no es cierto? Por eso se habían establecido ancianos en cada comunidad y estos ancianos eran los que finalmente juzgaban, decidían asuntos relativos a la comunidad. ¿Ok? En Éxodo capítulo 18 versículo 21 aparece la calificación, cómo debían ser estos jueces. ¿Ok? A ver si me ayudan. Voy a pedirle ahí al hermano Gabriel que tome su Biblia y vamos Sí, a pastor. ver entre Al todos. tiro, More. Espera ¿Lo un tiene? momentito, al tiro, ¿ah? Vaya nomás, vaya Al nomás, tiro voy, espérese. vaya nomás. Mientras ustedes buscan sus Biblias, sus Torot, y vamos a ir ahí a Éxodo capítulo 18 versículo 21. Yo también voy a tomar la mía, que creo que la dejé por acá. ¿Qué dice ahí? Hermano Gabriel, no sé si ya lo tiene. Éxodo 18, en la parashá Yitro, ¿Ya? versículo 14 al 15, y luego va a leer el 21. Eso no.
No, More, parece que no. ¿no? Éxodo 18. No, me sale la paracha Beshelach, Éxodo. Creo que en el capítulo 19, More. No, capítulo 18 del libro de Éxodo. Ahí comienza la parasha Éxodo, Yitro. 18:1. 18:1. Ya, espera, Sí. aquí está. ¿Ok? Sí, aquí está, En el 18:1. Ya, 18, aquí está. claro, ya ahora Ya, vamos yo a leer el pregunto. versículo 14 al 18:1. 15, por favor. 14 al 15. Bien. Vio el suegro de Moshe todo lo que él hacía al pueblo y dijo, ¿qué es esta cosa que tú le haces al pueblo? ¿Por qué motivo tú te sientas solo mientras todo el pueblo está parado frente a ti desde la mañana hasta la noche? Y contestó Moshe a su suegro, porque viene a mí el pueblo a consultar la ley de Dios. Perfecto. Ahí nomás. Cuando ellos tienen ley, ahí estamos. Ahí estamos. Fíjense que este versículo dice, en hebreo dice Lidrosh Elohim. Es decir, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Venían a consultar a Dios, Lidrosh. Esto también lo explicamos en la clase pasada, pero yo creo que pasa a veces muy rápido y no quedan los conceptos. Entonces, cada vez que la Torá habla de Lidrosh Elohim, es decir, de consultar a Dios, fue tal mujer, por ejemplo, en el caso de Rivka, ¿se acuerdan que ella tenía una duda porque tenía a sus dos bebés en su vientre y los dos batallaban, peleaban dentro del vientre de ella, y dice la Torá ahí, y luchaban los hijos en su vientre, esto está en Parashat Toldot, Bereshit 25-22, dice, y luchaban los hijos en su vientre, y ella dijo, si es así, ¿por qué deseo yo esto? Y fue a consultar al Eterno, ahí dice, Lidrosh et Hashem, ¿ok? Entonces ahí está el concepto de consultar a Dios, consultar al Eterno. Ahí en Shemot, capítulo 18, versículo 14 al 15, Yitro aconseja a Moshe respecto de la función de juez que él estaba haciendo. Y le dijo Yitro que vio a su suegro Moisés todo lo que él hacía y le dijo, ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Dice, te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti en pie desde la mañana hasta la tarde. ¿Cómo es posible que estás solo haciendo esta tarea? Y dijo Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar al Eterno. ¿Se dan cuenta? Entonces, Lidrot Hashem, consultar a Dios, no es consultar a Dios por medio de la tefilá, ¿ok? ¿A quién es? ¿A quién se debe consultar? ¿Lo entendieron? Javier, ¿estás por ahí? ¿A quién se debe, Amén, More. a quién se debe consultar? A hombres de Hashem. Perfecto, ese es el concepto. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de consultar a Hashem, hablamos de consultar a un juez del pueblo del Eterno. En este caso, Moisés es el juez, ¿no es cierto? Puede ser los jueces que hay en tu ciudad, ¿no es cierto? Como dice la Parashah Shoftim, que más adelante el Eterno haría un sistema donde habrían distintos jueces en tus puertas. En el caso de las Keilot, los ancianos de la comunidad, el Roe de la comunidad, ¿cierto? O los Roim de la comunidad, si son más de uno, el líder espiritual de la comunidad o los líderes espirituales de la comunidad, quienes ostentan la capacidad de poder juzgar por medio de la Torá, con conocimiento de la Torá, y también por medio de Ruach HaKodesh, inspiración divina, pueden juzgar casos o dar opiniones o eh, comentar asuntos desde, obviamente, de la plataforma de la Torá y desde la sabiduría que emana de ella y también muchas veces por inspiración divina, por Ruach HaKodesh. Esto es importante que lo sepamos. Ahora, este cargo también es importante que lo sepamos, lo deben ostentar los varones. Los varones son quienes juzgan al pueblo. No hay, a excepción
hay a una excepción en la regla de la historia del pueblo de Israel, una sola mujer que hizo el caso, hizo la tarea de juez en Am Israel. Pero esa es una norma que quiebra la regla. Y es por eso que la regla, es decir, cuando el pueblo está ordenado, debiese ser que los varones ejerzan esta misión, ¿ok? Porque los varones tienen la mitzvah y la obligación por razones de tiempo, no por razones de inteligencia. Ojo con eso, ¿ah? La mujer tiene mucha inteligencia, mucha más que el hombre en muchas cosas y en muchos casos, y tiene más espiritualidad que el hombre incluso, ¿ok? Pero el hombre es quien tiene la tarea de recibir esta misión, ¿no es cierto?, de juzgar al pueblo. Y él, en su condición de juez, es quien, por medio de la Torá, entrega las respuestas al individuo que viene a consultar a Hashem. Por ejemplo, vimos ahí que en Primera de Samuel capítulo 9 versículo 9 dice, Lefanín bel Israel koamar aish belector yidrosh Elohim lehu beneleja et arroe kila navi ayom y care lefanim arroe. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar al Eterno decía así, venid y vamos al vidente. Alguien que quería consultar al Eterno decía, venid y vayamos al vidente. En este caso el vidente era el profeta, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ahí está de nuevo el concepto. Cuando yo quiero consultar a Hashem, debo consultar a los jueces de mi nación, a los jueces de mi ciudad, al vidente de mi ciudad, al profeta, a quien yo sé que ha sido puesto por Hashem con esa responsabilidad de entregarme a mí una respuesta desde el punto de vista de la Torah. ¿Ok? Claro, muy bien, pregunta la hermana Susana. Sí, a un pastor, si es el pastor de la comunidad, sí. Si el pastor tiene un cuerpo de ancianos, también a los ancianos, a los líderes. ¿No es cierto? De esta manera la Torá tiene dinamismo. Eso es lo importante, que la Torá tenga dinamismo, ¿no es cierto? No se trata de un solo juez, que era lo que estaba pasando con Moisés. Estaba agotado por tener toda esta carga. De hecho, los que son líderes lo saben. Quienes son líderes dentro de congregaciones y Keilot, ellos tienen y llevan una carga espiritual, una carga emocional. Es una carga, ellos se hacen responsables en cierta medida de los sufrimientos de las personas, de los problemas de las personas y llevan también sus oraciones al Eterno, sus peticiones y sus casos y sus asuntos al Eterno, y también ellos se duelen con las personas. Esta carga es necesario repartirla para que la Torah tenga una dinámica más fluida, ¿no es cierto? Y el poder pueda, en cierta manera, no concentrarse en una sola persona, sino que el poder pueda distribuirse. De ahí lo vimos también las semanas anteriores, que este pasaje de la entrega de la Torá en el Salmo 68, cuando habla acerca de la entrega de la Torá, lean después esto en su casa, está relacionado con Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo habla acerca de la entrega de los matanot, de los dones. Habla de los ministerios, habla del ministerio del pastor, del evangelista, del maestro, etcétera, etcétera. ¿Y por qué vincula a estos ministerios? ¿Por qué los vincula con el suceso de la entrega de la Torá? Porque la Torá solamente puede tener dinámica dentro de la comunidad por medio de estos ministerios. Necesitamos maestros que nos enseñen, necesitamos pastores que nos guíen, necesitamos profetas que nos iluminen. Todas estas cosas tienen que estar dentro de las comunidades, los dones tienen que estar activos, y eso permite que la Torá eh, tenga una difusión, una dinámica dentro de la comunidad y hace que la gente crezca también. ¿Ok? Eso es lo que vimos las semanas anterior. Pero me quiero quedar ahora con el siguiente tema y abordarlo esto desde otro punto de vista para ver cómo podemos avanzar también en otro sentido un poquito más
desde el punto de vista del Musar. Fíjense que el versículo 19 del capítulo 18 de Éxodo, en la parashá Yitro, dice: permíteme que te aconseje, y Dios será contigo. Sé tú el representante del pueblo ante Dios, y tú encomendarás los problemas a Dios. ¿Ok? Este es el consejo que Yitro está dándole a Moshe. En cuanto a las leyes y las enseñanzas divinas, está bien que les muestres el camino por el que deben andar y lo que deben de hacer. Y aquí viene el consejo. Pero debes escoger de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, adictos a la verdad, Anshei Emes, y enemigos del dinero mal habido, y los pondrás por jefes de millares, jefes de cientos, jefes de cincuentas, jefes de decenas, y juzgarán al pueblo en todo momento. Solo te traerán las cosas mayores, pues ellos juzgarán las pequeñeces. Con ellos se aliviará tu trabajo, porque ellos lo compartirán contigo. ¿Se dan cuenta? De eso se trata eh, la distribución del poder y del servicio dentro de Am Israel y también de las comunidades. Pero fíjate que aquí yo quiero hacer hincapié en los requisitos que deben tener los jueces. Y cuando hablamos de jueces, ahora vamos a hablarlo desde los jueces hacia abajo. Es decir, si los jueces tienen que tener estas características para poder ejercer la Torá, también todos nosotros debiésemos tener o trabajar, tener conciencia de lo importante que es poder desarrollar en nosotros un carácter que pueda soportar las palabras de la Torá. Yo pensaba hace unas horas atrás que las personas en el mundo que son esclavas de vicios y son esclavas del alcohol, de las drogas, son esclavas de, de cualquier hábito pecaminoso, eh, están justamente en una situación de esclavitud que no les permite ni siquiera reflexionar qué cosas hay en su vida, en su carácter, que tengan que cambiar o mejorar. No sé si me siguen, porque, claro, una persona que está con un apego a las drogas, por ejemplo, al alcohol, él no piensa en que tiene un mal carácter. Él no piensa en que tiene detalles que tienen que ser corregidos. Su orgullo, su flojera, su pereza. Él no piensa en eso. O sea, las personas que están afuera, por lo general, no tienen conciencia de la necesidad de construirse, la necesidad de mejorarse. Luego, hay otro grupo de personas que llegan a las congregaciones, iglesias, keilot, etcétera, que tienen una dinámica con el Eterno que es una dinámica de gracia. Es decir, escuchan, se ríen, se alegran, reciben el perdón, piden perdón, pero luego siguen su vida sin desarrollar ninguna conciencia en cuanto a la conducta personal, en cuanto a su carácter, en cuanto a cómo viven, cómo son, y no crecen, no maduran, porque están todo el tiempo como niños recibiendo leche espiritual. Reciben la gracia, reciben el perdón, se emocionan, cantan, se sienten motivados, la motivación se les acaba y luego requieren de nuevo motivación. Y así es un constante ir y venir. Y estas personas dentro del pueblo del Eterno son consideradas por la Torá necias, son personas que no han llegado a una madurez y pueden estar años así, años, 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 años. Hay otras personas que creo que nosotros estamos ahí, en ese grupo, los que estamos intentando mejorar, intentando cambiar, intentando revisar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de relacionarnos con las personas, cuáles son las cualidades y las midot que tenemos que tener para poder cambiar, para poder mejorar para el eterno. Es decir, somos considerados personas que quieren
hacer la voluntad de Hashem y que ya han desarrollado la conciencia de quiénes son realmente y las cosas que tienen que cambiar. No sé si usted se siente en esa categoría de tengo que cambiar esto, tengo que mejorar esto otro, mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposo, la manera en que yo trato a las personas, la manera en la que yo hablo, cómo tomo decisiones. O sea, todas esas cosas a mí personalmente, a mí personalmente, me pesan muchas cosas que quiero cambiar y estoy constantemente en ese análisis y me doy cuenta de la gran muralla, de la gran montaña que hay respecto del proceso, respecto del cambio, respecto de la mejora. Es una montaña gigante que hay que mover, pero cuando uno toma conciencia de que efectivamente hay problemas, hay detalles, hay cosas que cambiar, pero quieres realmente trabajar, quieres realmente comenzar a sacar las piedras de esa montaña para que esa montaña se allane, entonces el trabajo ya comenzó y eso es buenísimo. Y hay otro grupo de personas, ustedes sabrán que sí hay otro grupo de personas, no solamente están los que estamos ahí creciendo, madurando, tomando conciencia, hay otro grupo de personas. ¿Quiénes son este otro grupo de personas? Los sadiquim. Hay gente que ya llegó en cierta medida a una estatura de espiritualidad, de madurez espiritual, ¿ok? Que manejan la Torá como una parte de sus vidas, no como una información solamente, sino que son Torá viviente. Estos son los jajamim, los sadiquim de nuestro pueblo, ¿ok? Am Israel tiene muchas de estas personas, piadosos, que dedican su vida a la Torá, su vida a vivir la Torá, a estudiar la Torá, su vida al Eterno, consagrados totalmente. Estas son las personas que dice aquí el versículo que deben juzgar al pueblo de Israel. ¿Ok? Es decir, los líderes tienen que tener ciertas características para poder llevar la Torá. Y nosotros, claro, yo en este caso, como Moré, tengo que tener ciertas características y si no las tengo, tengo que trabajar por ellas. Porque yo puedo enseñar muy bien, puedo hablar muy bonito, y eso es parte de mi potencial, no lo vamos a menospreciar. Pero tengo que trabajar en todas mis falencias, tengo que trabajar en todos mis detalles, en todos eh, aquellos puntos que hacen que el potencial, el don que tengo, quede en nada en comparación al defecto que pudiese tener. Entonces la Torá nos invita a que tomemos conciencia de que me escuchan, ¿no? Amén, More. Se había pegado un Se puede poquito, pero ¿qué repetir pasó? un poco. Ya, voy a No la conectarme al llegué a entender teléfono. un poco. Un minutito. Tengo problemas con el internet de la casa. Bien, me parece que por ahí sí. ¿Me confirman? ¿Estamos aquí, Baruch Hashem? Ok. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la necesidad de tener eh, vasijas que soporten la Torah. Entonces, estas personas que están acá tienen que tener Irat Shamayim, dice, pero debes escoger de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Hashem. Irat Shamayim, tienen que tener temor de Dios. Los jueces de Israel tienen que ser temerosos de Hashem. Tienen que llevar la Torá. Tienen que ser personas que amen la verdad. Anshei Emes. Tienen que ser enemigos del mal dinero, del dinero mal habido, ¿no es cierto? O sea, tienen que tener tres características estas personas
que permitan que la Torá tenga un desempeño dentro del pueblo. De esto aprendemos que no podemos soportar la Torá si primero no trabajamos con nosotros mismos. Es decir, estas cosas van de la mano. ¿Hay que cumplir mandamientos? Sí. ¿Hay que estudiar mitzvot? Sí. ¿Hay que aprender de judaísmo? Sí. ¿Hay que aprender respecto de nuestras tradiciones? Sí. Pero además de eso, hay que mejorar nuestra vida. Tenemos que dejar nuestro mal carácter, nuestra pereza, nuestros malos hábitos, nuestra forma equivocada de hacer y ver las cosas que muchas veces son producto de un mal hábito. Es por eso que la mitzvah tiene que estar sustentada con el musar. Ustedes ya conocen lo que es musar, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no es cierto? El musar es la disciplina del estudio de la Torá, por el cual vamos a mejorar nuestras cualidades, nuestra moral y nuestra ética. Eso es el musar. Viene del verbo hebreo leyaser, con el cual tenemos palabras como, por ejemplo, isur. Isur significa sufrir o sufrimiento. Isurim son sufrimientos. De ahí viene la palabra musar. Entonces, el musar es algo que no es agradable. ¿Por qué? Porque provoca y genera en la persona una incomodidad. Entonces, yo quiero, de una u otra manera, que intentemos estas clases de mitzvot, ir mezclándolas un poco con, eh, con el musar que enseña nuestro jajamim, con el musar que enseña la Torá, para que no se conviertan las clases en solamente aspectos técnicos, sino que nos permitan también reflexionar y que todas las mitzvot que vamos a aprender tengan una base que pueda soportar, ¿no es cierto? Una base en el carácter, en la ética y en el comportamiento que pueda soportar todas estas mitzvot que vamos a realizar, todos estos mandamientos que vamos a realizar. Hay un libro que ustedes lo deben tener, se llama Pirkei Avot. ¿Ya? Pirkei significa capítulos, Avot significa padres, o principios también, principios de los padres. El Pirkei Avot es un libro, es un tratado en realidad de la Mishnah. ¿Ok? Este, este tratado de la Mishnah es diferente a todas las otras Mishnayot, ya que no habla de mitzvot en particular. ¿Y por qué te estamos hablando ahora de esto? Porque vimos que los jueces de Israel tenían que tener musar, es decir, tenían que tener irat shamayim, tenían que amar la verdad y no tenían que ser amantes del dinero mal habido. O sea, tenían que tener ciertas características morales, éticas, para poder llevar la Torá, para poder soportarla. Nosotros también, como pequeños dayanim, pequeños jueces de nosotros mismos, en el caso de los hombres, pequeños dayanim de sus casas, de sus hogares, que tienen que también juzgar por medio de la Torá sus familias y tomar decisiones, necesitamos ir madurando todos estos aspectos, corregir todos estos aspectos que son muy, pero muy difíciles, Javerim. Si no estudiamos, escuchen, si no estudiamos Musar, vamos a ser simples religiosos. Gente que solamente sabe algo, que tiene información de algo, que repite como loro, pero que no le da intención verdadera, que no ha producido en su corazón irat shamayim, temor al cielo. Por eso es súper importante que podamos generar conciencia de la necesidad de mejorar y de cambiar nuestras vidas. Entonces, vamos a profundizar ahora un poquito acerca de la Mishnah del Pirkei Avot y vamos a ir intercalando con todos los estudios que estamos viendo respecto también de mitzvot. ¿Ok? Entonces, el tratado de Pirkei Avot es una Mishnah, ¿no es cierto?, distinta a todas las Mishnayot, ya que trata sobre temas de moral y de ética, de comportamiento.
No habla acerca de temas de leyes propiamente tal, es decir, no habla acerca de mitzvot o de alajot, de cómo hacer la mitzvah, que es algo que vamos a estudiar. Nosotros más adelante vamos a estudiar una mitzvah, por ejemplo, vamos a comenzar con la primera mitzvah de la Torah. Pregunta de tarea. ¿Cuál es la primera mitzvah en aparición en el texto de la Torah? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Creo que es multiplicarse. Fructificar y multiplicarse. Muy bien. ¿Cómo se llama eso en hebreo? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama la mitzvah en hebreo? Urbu. Prurvu. Muy bien, prurvu. Y eso tiene detalles, tiene leyes, ¿no es cierto? La mitzvah de prurvu tiene alajot. Es decir, es la manera en la que yo voy a hacer el mandamiento, la manera en la que yo voy a conducirme en la mitzvah. Entonces, yo puedo cumplir la mitzvah de prurvu, por ejemplo, una alajá de la mitzvah de prurvu sería que voy a tener un hijo y voy a tener una hija. Para cumplir el mandamiento de fructificar y multiplicar, tengo que tener un varón y tengo que tener una niñita. Si tengo la parejita, cumplí desde el punto de vista de la alajá con la mitzvah de prurvu, Baruch Hashem. Yo la cumplí dos veces. Tengo dos niños y dos niñas. Baruch Hashem. Luego, como tenemos entonces ya las alajot, sabemos cómo cumplir la mitzvah, ese es el aspecto legal de la mitzvah. Pero detrás de eso también hay un aspecto moral, ético, que es lo que tenemos que también ahora estudiar, ¿no es cierto? Es decir, me tengo que hacer responsable de mis hijos, sustentarlos, educarlos, quererlos, disciplinarlos, todo ese aspecto de desde dónde nace. No nace desde la mitzvah misma en el sentido legal, sino que nace desde la esencia de la mitzvah, desde el punto de vista ético y moral, es decir, el espíritu del mandamiento. La Torá es espiritual, lo dijo Rav Shaul, que la Torá era espíritu, espiritual. ¿Y por qué la Torá no puede, por qué la carne no puede sujetarse a la Torá? Porque la Torá es espiritual. Cuando vivimos la Torá desde el espíritu de ella, es decir, desde la esencia de la Torá, podemos cumplir la Torá. Pero no podemos cumplir la Torá desde la carne. Y la carne es amoral. La carne no es ética. ¿Por qué? Porque la carne tiene impulsos y deseos que van contra la ley de la Torá, ya que la ley de la Torá es espiritual. ¿Ok? Según la opinión, ¿no es cierto?, de Rashi, este libro es llamado Pirkei Avot, por cuanto se recuerdan en él a los ancestros de las generaciones que recibieron la Torá uno de otro hasta llegar a Moshe Rabenu, que la recibió en el monte Sinai. Del mismo modo, cada rab está obligado a reprender a la gente de su comunidad para encaminarlos en el sendero de la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot. Si es una obligación de los rabanim, de los morim, de los roim, de los líderes del pueblo, de la comunidad o de las keilot, dar palabras de reprimenda, dar palabras de musar. Es una obligación. A veces duele, a veces molesta, a veces incomoda, pero el musar tiene que salir de los labios de quienes están ahí a cargo. ¿Ok? Si no hacen esa tarea, entonces están generando una comunidad malcriada, que no va a aceptar, ¿no es cierto?, el, la Torá como un impulso hacia la corrección y hacia la mejora. Y eso obviamente no hace bien. Hay momentos en los que sí hay que corregir situaciones de nuestras vidas. Ahora, dijimos que Pirkei significa capítulos. Pirkei, Avot, los capítulos de los padres. Pero también podemos interpretar esto como principio de los padres, o también como palabras primordiales o fundamentales. ¿Por qué? Porque estas palabras de los padres son las que nos permiten generar en nosotros temor a Shem. Irat Shamayim, como dijeron nuestros jajamim, ahí en el tratado de Baba Kama, en la página 30a. Quien quiere ser un hasid, es decir, un piadoso,
que cumpla con lo que está escrito en el Masejet, es decir, en el tratado de Pirkei Avot, ya que Hasid alude a quienes hacen sus actos de la mejor manera posible. Entonces, por un lado tenemos el cumplimiento de la Torá, que es el cumplimiento legal, eso es la halajá, la manera en la que yo voy a abordar la Torá desde el punto de vista legal, y por otro lado tenemos el musar, que es la esencia, el espíritu, la ética, la manera en la que yo voy a comportarme eh, respecto de cada mandamiento en mitzvah. ¿Podrían ustedes darme un ejemplo de musar que tenga que ver con un mandamiento, que tenga que ver con mandamientos en la Torah? Un ejemplo de musar. A ver, en la escritura hay varios ejemplos que nos hablan de una situación legal versus a una situación moral. ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos la situación legal, el aspecto legal, el requerimiento legal, o cumplimos el aspecto moral y ético? ¿Quién se acuerda de algún ejemplo? A ver, ¿nadie? More podría ser el respeto a los padres. Ah, muy bien, porque a ver, ¿cuál sería el ejemplo? El, a ver, ¿cómo podría ser? Bueno, nosotros tenemos que amar y respetar y la honra a nuestros padres, a los que nos dieron vida. ¿Sí? Eso está bien, eso es moralmente correcto, hay que hacerlo. Correcto, ¿cierto? Pero vamos a Sí, buscar un ejemplo en la Torá donde la exigencia legal confronta la exigencia moral, ¿ok? Vamos a buscar un caso. Mire, vamos a ir, creo que esto está en el libro de Lucas. No matarás, el mandamiento de no matarás se podría aplicar también. Ya, a ver, explíquelo. ¿Cómo? Bueno, porque es pecado matar ante Dios y es penado por la ley también, la ley de los hombres, la ley del país también es penado y también es castigado. Ese es el aspecto legal. Lo que estamos diciendo es cierto. Hay una obligación legal que es no matar, que obviamente tiene una connotación moral, lo que usted acaba de decir, pero estamos tratando de buscar alguna situación donde la exigencia moral o la exigencia legal se encuentre en, se encuentre en una dinámica como de contrariedad contra la exigencia ética, la exigencia legal contra la exigencia ética. Les voy a dar un ejemplo. En Marcos capítulo 7, versículo 11, pasa lo siguiente. Versículo 9, vamos a leer. Yeshua aquí está hablando acerca de lo que contamina al hombre, ¿ok? Fíjense lo que dice aquí. Dice, le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Esto lo está diciendo Yeshua. ¿Por qué? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, ¿correcto? Esa es la exigencia de la Torá, la exigencia moral, ética de la Torá, lo que acaba de decir nuestro hermano. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros, aquí está el pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, esto que tengo para Dios es corbán, que quiere decir, esto es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, yo tengo un corbán
Y cuando yo lo declaro corbán, es decir, este corderito, esta ofrenda, la declaro delante de Hashem y digo, esto es corbán para Dios, entonces ya luego no puedo esto entregárselo a nadie más sino a Hashem. Esa es la tradición y esa es la costumbre que Yeshua está en este caso juzgando. Aun cuando mi mamá y mi papá pudiesen estar pasando una situación delicada, en una situación de hambre, y yo teniendo como ayudarlos, ¿no es cierto? He decidido primero hacer mi acto religioso antes que ayudar a mi mamá y a mi papá. ¿Entienden? Entonces ahí vemos que por un lado tenemos la acción religiosa, lo que tenemos que hacer como personas que quieren cumplir la Torá, y por otro lado tenemos el fortalecimiento de un aspecto moral y ético que es mucho más importante aún, porque ¿de qué serviría que yo le lleve mi ofrenda a Dios si mi mamá y mi papá están pasando hambre? ¿Me entienden? De eso, ese es el punto, eso es lo que tenemos que lograr ver cuando mi posición religiosa pasa a los valores morales y éticos. Entonces esa manera de abordar la Torá es una manera equivocada, nociva. Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar aquí enseñándonos, aprendiendo los unos de los otros, haciendo esto que es muy bueno, pero en nuestro corazón pudiese existir odio en medio nuestro. Luego, todo esto que hacemos pierde todo sentido ante el requerimiento moral de la Torá, que es que, dice la Torá, no guardarás rencor en tu corazón contra tu hermano. O sea, por un lado tenemos que hay que estudiar Torá, pero por otro lado tenemos que yo no tengo que tener rencor en mi corazón. ¿Y qué pasa si yo estudio Torá, pero todo el tiempo mantengo rencor y odio hacia mi hermano? Luego todo lo que estudio no tiene ningún sentido y no es bien mirado por el cielo. ¿Por qué? Porque el objetivo del estudio es justamente que el corazón pueda doblegarse y que la persona pueda mejorar su conducta desde adentro hacia afuera. Esa es la idea de estudiar Torah. Esa es la idea de estudiar mitzvot. Es decir, las mitzvot tienen que tener una vasija que soporte, que soporte toda esa exigencia legal. ¿Cuál es esa vasija? La moral, la ética, el amor, la humildad. Todas esas cosas van a soportar la exigencia de la mitzvah propiamente tal. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ok. Estamos viendo entonces. Susana, ¿quieres decir algo? Adelante. Shalom, sí, es que las dos cosas que usted mencionó obviamente están casi al mismo nivel, pero creo que también es cosa de fe poder cumplir las dos cosas, ayudar a los papás y cumplir también con el Eterno, en cosas, digamos, monetarias. Y, y eso, o si no, es obligación aquí, porque aquí tiene que tener un equilibrio las cosas, entonces no podemos dejar al Eterno de lado y cumplir con uno. Claro, Bueno, pero es mi pensamiento. en la situación en la que el texto se plantea, es justamente una situación de extremo, donde se deja de ayudar a los padres por entregarle una ofrenda a Hashem, ¿ok? Un corbán que había estado preparado, eh, perjudicando incluso la supervivencia de los padres. Miren, vamos a ir a la parashá Kedoshim. Creo que la parashá Kedoshim está en Levítico capítulo 19. Quiero mostrarles algo ahí. Parashat Kedoshim. Esto está en capítulo 19 del libro de Levítico. Fíjense.
en el versículo 1, dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Santos seréis es la exigencia religiosa, alágica, que el Eterno requiere. ¿Ok? Es la exigencia religiosa, alágica que el Eterno requiere. O sea, que cumplamos los mitzvot. Santos seréis, porque yo soy santo, Hashem vuestro Dios. Pero mire lo que dice ahora. O sea, la santidad de Hashem es un requerimiento, es una exigencia para todos nosotros, todos tenemos que participar de esa santidad. Pero mire lo que dice ahora, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. O sea, no se puede ser santo sin primero respetar al papá y a la mamá. ¿Me siguen? Es decir, todo acto religioso que pasa a llevar los principios más fundamentales de la Torá pierde todo sentido, todo valor cuando trastoca, ¿no es cierto?, estos pilares, estos fundamentos. Yo no puedo servir a Dios y deshonrar a mis padres. No puedo. Si esto es lo que tenemos que aprender, que la religión tiene que hacernos mejores personas. ¿No es cierto? Todo acto religioso, todo, porque esto finalmente es una religión, todos religamos en torno a la Torá, religión es religar, reunirnos en torno a la Torá, tiene que hacernos mejores seres humanos. Si esta religión nos deshumaniza, es decir, nos vuelve personas menos humanas, ¿ok? Menos compasivas, menos cercanas, que era el gran problema que tenía la gente en tiempos de Yeshua, nuestro Mashiach, que todo era un acto externo y religioso, pero no humano. Entonces, ¿qué pasa con esa Torah? Esa Torah se pierde. Esa Torah se pierde. Y ese es el gran desafío. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Querernos, amarnos, tolerarnos, soportarnos dentro de esta exigencia, por otro lado, legal de la Torá, donde vemos que unos cumplen, otros no cumplen, unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera. ¿Y qué nos pide Dios dentro de toda esa, de esa dinámica? Que nos amemos, que nos queramos. O sea, por un lado está eh, el hecho de que tú ves que hay personas que lo hacen bien y hay otras personas que no lo quieren hacer bien, pero sobre eso está la exigencia moral de la Torá, que es ama a tu hermano como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no puede ser entonces que el no cumplimiento, la no observancia de mi hermano o su dificultad para observar, su dificultad para cumplir, anule mi amor por él. Y esto que yo digo, lo digo, obviamente suena muy bien y suena fácil decirlo, es una de las cosas más difíciles de hacer dentro de las comunidades que, que quieren, ¿no es cierto?, guardar la Torá y que quieren vivir de acuerdo a los mitzvot, porque siempre se comienza a generar en el corazón del hombre una actitud de orgullo religioso. Es decir, aquel que lo hace bien se siente superior, nadie le ha dicho que es superior, pero él ya comienza a sentirlo y a experimentarlo y siente que está en el derecho de poder juzgar o opinar sin compasión ni misericordia respecto de aquellos que no lo hacen bien. Y todos hemos hecho eso en algún momento y hemos causado daño. Y esas cosas obviamente no pueden ser y tienen que cambiar dentro de nosotros. Como también la otra posición, la otra situación, es decir, aquellos que no lo hacen de la manera adecuada, es decir, que no ponen todo el empeño necesario para cumplir ciertas cosas, también ellos tienen que madurar y crecer con con el fin de mejorar su servicio al Santo Bendito. O sea, una cosa
no quita la otra. El punto es que no perdamos el amor, eso es el punto, que no perdamos que la Torá pueda eh, difundirse en medio nuestro sin que se transforme en una cuestión, o sea, que no se transforme en una cuestión nociva, que la Torá tenga dinámica, que haya amor. Te equivocaste, la próxima vez lo puedes hacer mejor. Que exista ese espíritu en medio nuestro. Eso es la esencia de todas las cosas, la esencia de la Torá. Y fíjate que aquí dice, serad santo, porque Hashem vuestro Dios es santo. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Es decir, todo el acto religioso, la santificación, y luego guardar el Shabbat, está en el centro de eso algo tan humano, algo tan básico como respetar al papá y a la mamá. Supongamos que tú un día tienes que ir a la Keila, tienes que ir a la comunidad, a la congregación, y a ti te toca dar la paraya. A Javier, te toca dar la paraya. Y resulta que ese día tu madre enferma gravemente. Hasbe Shalom, lo alenu, que no nos suceda a nosotros, ni a ti tampoco. Hipotéticamente pasa algo así, pero tú quieres dar tu enseñanza. ¿Qué es lo que debiese hacer Javier? Cumplir con entregar la enseñanza, lo que preparó, cómo se esmeró, se esforzó para poder entregar una enseñanza ese día en la Keilah, a la congregación, o estar con su Santa Madre que está enferma, o acompañarla o llevarla al hospital. Todos sabemos que el judaísmo aborda estos puntos, ¿no es cierto? Y la vida está por sobre el Shabbat, ¿no es cierto? La vida de la persona está por sobre el Shabbat. Pero sucede que en muchos temas que son de esta cruz, de esta importancia, para nosotros, muchas veces el cumplimiento de una mitzvah a veces es mucho más importante que una actitud compasiva o humana. ¿Me entienden? Y eso yo creo que no lo tenemos que perder. Por eso estudiamos Musar, Pirkei Avot. ¿Por qué? Porque el Musar va a generar en nosotros la conciencia, el amor respecto de todas las mitzvot que tenemos que estudiar. Y fíjense ustedes que hay una Mishnah para estudiar Pirkei Avot, para estudiar Musar, en realidad para estudiar Pirkei Avot, hay una Mishnah que se lee antes de comenzar el estudio de Pirkei Avot. Y esta Mishnah se encuentra en el Masejet Sanedrin, en el capítulo 10. Es decir, antes de entrar al estudio de Pirkei Avot, siempre se lee esta Mishnah con un propósito, con un objetivo. ¿Cuál es? Lo vamos a explicar ahora. Fíjense. ¿Qué dice esta Mishnah? Introductoria. Dice, todo Israel tiene una parte en el mundo venidero. Como está escrito, y tu pueblo son todos sadikim, heredarán eternamente la tierra, son retoño de mis plantaciones, la obra de mis manos, del cual glorificarse. Fíjate lo que dice aquí la Mishnah, que todo Israel, todos nosotros, los que estamos acá, todos tenemos Olam Abba. ¿Es cierto esto? Pablo en Romanos capítulo 11, cuando habla acerca de la restauración de Israel, del pueblo del Eterno, dice, y cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Lo has leído? Todo Israel será salvo. Cuando dice todo, ¿es todo realmente? ¿A qué se refiere con que todo Israel tiene una parte en el mundo venidero? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué esta Mishnah donde dice que son todos sadikim? Tu pueblo son todos justos, son todos retoños de mis plantaciones, todos justos, todos sadikim. Todas las personas en Am Israel, en el pueblo, todas las personas en las Keilot son todos justos. ¿Cuál es el objetivo de esta Mishnah? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar esta Mishnah? Sabemos que no todos son justos, sabemos que no todos somos justos y sabemos que no todo Israel va a entrar. ¿Por qué entonces, antes de estudiar Musar,
nuestros jajamín te traen esta Mishnah? Primero, para decirte que cada uno de nosotros, en nuestro nivel, tú en el tuyo, yo en el mío, todos tenemos una parcelita en el Olam Abba, un pedazo de tierra. Ahora, alguno tiene una parcela más grande. Por ejemplo, la parcela del rabino Joseph Ben Abraham de Maracaibo es una parcela gigante, ¿cierto? Grande, verde, con hartos árboles, con hartos frutos. Probablemente mi parcela esté al lado de la de él, pero la mía es más chiquitita, ¿cierto? Más chiquitita, más limitada, con menos árboles, pero los dos tenemos una parcela. Él tiene la de él, yo tengo la mía. Es decir, él en su nivel y yo en el mío, tengo una porción. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es poder trabajar mi carácter, mi forma de ser. Yo soy la tierra en la que debo trabajar. Y eso va a acrecentar la calidad de mi porción en el mundo venidero. Y desde ese punto de vista, todos somos sadiquim. ¿Por qué? Porque ¿qué es un justo en términos de la Torá y en términos del judaísmo o de lo que enseña nuestro Jajamín? ¿Qué es un justo? Un justo es una persona que tiene más mitzvot que averot, que transgresiones. O sea, cada uno en su nivel. ¿Cuántos mandamientos cumples o te sabes? ¿Te sabes 3 y cumples 2? Ya eres un justo. O sea, de los 3 que te sabes, cumples 2 y los cumples bien. Entonces eres considerado un sadik y además tienes tu parcela, tu porción en el mundo venidero. ¿Qué te quiere decir esta Mishnah? Que a pesar de todo lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, que tiene que ver con el comportamiento, con el carácter, con la moral, con las exigencias morales y éticas de la Torá, que lo más probable es que tú cuando comiences a estudiar te vas a deprimir y vas a decir, ¿cómo yo voy a cumplir esto? ¿Cómo yo voy a cumplir esto? Si el carácter que tengo, la manera en la que yo me comporto, ¿cómo voy a yo a cumplir todo esto? Entonces la Mishnah viene a decirte, antes de que te deprimas, antes de que te bajes tu ánimo totalmente y toda tu moral se vaya al suelo, la Mishnah viene a decirte, todo Israel, es decir, tú también tienes una parte en el Olam Abba y tú también eres un justo. En tu nivel, en tu nivel, no te desanimes, tú puedes mejorar. Es bueno que aprendamos que nuestras malas midot, nuestras malas cualidades, no nos definen, no nos definen. Es bueno que sepamos que el hecho de que tengamos, por ejemplo, midot como malas como la arrogancia o malas como el orgullo, y que esas midot a veces nos dominen y a veces vivamos de acuerdo a ellas mismas no nos definen. Es decir, no son etiquetas que vamos a llevar para siempre en nuestras vidas. No es que nuestra naturaleza sea así, sino que en ocasiones hacemos o permitimos que estas malas cualidades nos gobiernen. Es como cuando tú le dices a tu hijo, si tu hijo no te dice la verdad, un día va al colegio, hace algo y tú le preguntas qué hizo y él no te dice la verdad, ¿qué es lo que tú le dices a tu hijo como mamá o como papá? Eres un mentiroso. Tú no le dices así, porque su mentira no lo define como mentiroso, ¿no es cierto? A menos de que ustedes lo hagan así, ahora han aprendido que eso no se hace. No le puedes decir a tu hijo, eres un mentiroso. Eso está incorrecto. Lo que tú tienes que decirle es, hijo, no decir la verdad no está bien. O las personas que no dicen la verdad eh, cometen una mentira. O las personas que actúan de esta manera
es como si actuaran como personas que hacen mentira, pero de ningún momento tú usas tus palabras para darle a él la etiqueta de mentiroso. No sé si me logré explicar. O sea, intentar encontrar que aquella acción no lo define a él como tal. Incluso nuestras midot, por ejemplo, alguien pensará que eres enojón. Tú eres una persona muy enojona, tú eres muy enojón. No, los actos que tú realizas son de alguien enojón, no que tú seas enojón. No es lo mismo. Es decir, ya no te etiquetas respecto de esa cualidad, no te define, sino que tú cometes actos de arrogancia, cometes actos de enojo, cometes actos de pereza. Y todas estas midot van a acompañar el cumplimiento de la Torah y de las mitzvot. Porque para cumplir las mitzvot, ¿qué es lo que se necesita? Habilidad, agilidad, no pereza. Humildad, no arrogancia. En cambio, cuando tenemos mitzvot, muchos mandamientos, muchas acciones religiosas, pero tenemos malas midot, malas cualidades, ahí se genera el caos y el problema. Porque tenemos por un lado mucha religión, muchas cosas religiosas que hacer, pero por otro lado, malas personas que no han corregido su corazón ni están dispuestas a tener conciencia de lo importante que es ser un buen ser humano. ¿Ok? Preguntas, comentarios. No sé si en YouTube habrán preguntas o comentarios. No sé si en YouTube habrán preguntas. No, no hay preguntas ni comentarios. Bien, nos vamos a quedar con esta idea. Nos vamos a quedar con esta idea. Que la Torah... Rabino, por favor, adelante. Este, lo que sucede allí es que las dos cosas van a agarrar de la mano. Cuando se cumple la halajá, antes de cumplirla ya en el corazón, uno dispuesto de realizarla. O sea, ya ahí funciona la ética. Entonces, las dos cosas van de la mano. Cuando uno entiende que uno tiene fallas, el pensar cambia. Ya yo no digo yo soy, sino tengo que cambiar estas cosas. Y ese es como decir una parte del arrepentimiento. Uno va en un camino y lo va mejorando. Uno va descubriendo, va mejorando. Pero deberíamos de sacar de nuestra boca o de nuestro pensar, yo soy esto. Ese es el comentario que quería. Estoy muy de acuerdo con usted, Rap. La verdad es que es aplastante definirnos de una manera equivocada y agresiva eh, como lo hemos dicho. O sea, decir que somos orgullosos. Yo soy orgulloso, yo soy así, yo soy asá, ¿no es cierto? Eh, y usar estos calificativos es muchas veces aplastante para el desarrollo de la persona, para la construcción espiritual de la persona. Es mejor pensar que estas actitudes orgullosas, estas actitudes de arrogancia que no deben estar, las vamos a trabajar y las vamos a intentar encauzar para que mi cumplimiento de Torah no se vea envuelto con matices de orgullo y con matices de arrogancia, sino se vea envuelto en matices de humildad, de generosidad y de amor.
No sé si me van siguiendo. Muchas veces vemos en redes sociales, sobre todo, que hay peleas entre un grupo y otro grupo respecto de quién tiene la razón sobre un asunto. No hay nada más sin sentido que eso, porque la Torá no es para eso. Yo puedo discutir un punto de vista con alguien, yo puedo opinar, yo tengo mis visiones, mis posiciones teológicas respecto de muchas cosas, pero yo nunca voy a faltar el respeto públicamente, menos en privado, pero tampoco públicamente, a alguien que no piensa como yo. Porque de hecho el judaísmo se trata de eso. El judaísmo se trata de tener opiniones. Donde hay un judío, hay tres opiniones. Donde hay tres judíos, hay nueve opiniones. Todos podemos opinar, pensar, tener perspectivas, pero eso no nos autoriza la descalificación ofensiva que lamentablemente uno ve en redes sociales. Uno ve que eso no es Torah, eso no es tener Torah. Y luego, ¿qué hacemos? Celebramos las festividades como si nada. Celebramos, hacemos nuestros actos religiosos, no sé si me siguen, guardamos Shabbat, hacemos Kabbalah Shabbat, Abdalá, y hacemos Shavuot y Pesach, y nos comportamos de manera religiosa, pero tenemos actitudes poco morales, poco humanas con los demás que piensan distinto a mí. Esto es lo que no puede ser. La Torah que tenemos, tiene que traer como fruto entre nosotros una Torah constructiva, una Torah que nos permita mejorar como seres humanos, como personas. ¿Ok? ¿Alguien más quiere decir algo? Voy a terminar con la siguiente idea. Dijimos que esta es la Mishnah introductoria al Pirkei Avot. Todo Israel tiene una parte en el mundo venidero. Todos son sadikim, son retoño de mis plantaciones. Esto está citado de Isaías capítulo 60. ¿Ok? Esta Mishnah introductoria lo que busca es levantar la moral de las personas, para que luego todo lo que vamos a estudiar respecto del Musar no nos aplaste, sino que todo sea una motivación, cada uno en su nivel, cada uno va a mejorar sus midot y sus cualidades, y eso va a permitir que la Torah se fortalezca en medio nuestro, que la Torah tome fuerza, que la Torah realmente tenga difusión, que la palabra de Dios sea viva y eficaz en medio nuestro. Cuando estas cosas van de la mano, como bien dice el rap, entonces esto es éxito asegurado. Cuando trabajamos en nosotros como personas y además trabajamos en hacer las mitzvot, ¿no es cierto?, de manera seria, ágil, como para el Eterno. Estas dos cosas son en las que tenemos que ir trabajando constantemente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Con la ayuda de Hashem, la próxima semana seguimos estudiando mitzvot y también vamos a ir poniéndole un poquito de musar para que vayamos aprendiendo. Vamos a estudiar la Mishnah del Pirkei Avot. En la medida de lo posible vamos a ir intercalando clases de musar y clases de mitzvot. Bien, damos gracias al Eterno. No sé si alguien más quisiera comentar o preguntar algo. Me parece que estamos ok. Bien, Baruch Hashem. Damos gracias entonces al Eterno por este momento de estudio que tuvimos y los dejamos invitados para que el próximo lunes podamos seguir estudiando mitzvot y también palabras de Musar. Amén. Vamos a hacer una tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hashem bendito, Dios nuestro, te agradecemos por esta oportunidad que usted nos ha dado de estudiar, de reflexionar, de meditar en torno a tus palabras, en torno a tu Torah. Enséñanos, Adonai Dios nuestro, a vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo al mandamiento, de acuerdo a la ley, y también de acuerdo al espíritu del mandamiento. Que podamos ser seres humanos, comprensivos, compasivos y de amor, y que la religión de ninguna manera se apropie nocivamente de nuestros corazones. Y que todo lo contrario, se transforme todo esto en una motivación para hacer las cosas mejores, para que hagamos mejor las mitzvot,
para que las cumplamos con más alegría, con más agilidad, con más dedicación a ti, pero siempre con mucho amor, entendiendo que no todos estamos en el mismo nivel. Gracias, Adonai Dios nuestro, por todo lo que tú haces. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, nos despedimos. Damos gracias al Eterno. Gracias, hermana Carla, allá en México. Bendiciones para usted. Shalom, shalom, Shabbat Tov. Javier, allá en Concepción, en el sur. El Eterno te bendiga, Javier, a ti, a tu esposa, a tu familia, tu hermana Virginia en Perú. Que el Eterno la bendiga. Bendiciones para usted. A nuestro Rab Joseph allá en Maracaibo. Bendiciones para él, para toda la comunidad de nuestro Rab, nuestra hermana Susana allá en el sur, en Hierbas Buenas. A mi amada esposa Luz, a nuestra hermana Lidia Subero de Rodríguez, a nuestro hermano Isaacar Ben Joseph, Miriam Jerez, Marcos Casanova, El Soldado, a nuestra hermana Edith, a nuestra hermana Esmeralda, a Sara Bat Jacob, Alexis Ben Joseph, Vina Batzion, David Vivanco, Alexis Ben Joseph, Héctor, me parece que es Héctor de Temuco, a Tami y a nuestro hermano Gabriel y también los hermanos en YouTube. Paola Frías, Yaciel, Luz Arellano, Patricia González, Bernarda Gaber, Leti Garrido, Héctor Bustos, Héctor Muñoz, Diana Edith y a todos, Baruch Hashem, muchas personas. Bien, y el Eterno les bendiga. Mañana, acuérdense, comenzamos con la primera velita, la primera luminaria de nuestra festividad de Hanukkah. Amén, Baruch Hashem. Les vamos a mandar pronto un video al grupo de cómo hacer perdón, el miércoles. Estoy apurado. El miércoles en la tarde. El miércoles en la tarde es la primera vela, no mañana. Mañana vamos a encender otra vela en la casa, pero es la vela del cumpleaños de mi esposa. Por eso estaba pensando en la vela. Y le vamos a cantar cumpleaños feliz. ¿Ok? Que el Eterno les bendiga a todos. A descansar. Shalom, shalom. Cuídense. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom. Shalom, bendiciones para todos. Oh, Hexamé Hanukkah. Chag Sameach, Shalom, Hanukkah. shalom, bendiciones. Laila todo. Hasta mañana. Bendiciones. Laila Tov.